buenos días. Las 7 de la mañana con 4 minutos. 0 y van 3. Tercer y doble colectivazo en Tuxtla. 2 colectivos y un particular colisionaron en el Boulevard Belisario Domínguez y la 16 Poniente. Una familia completa y un joven. 6 personas en total resultaron lesionados. Los 2 colectiveros se echaron la culpa y al final se le echaron al particular. Emiten alerta Amber en Chiapas por desaparición de niña de 10 años. La Procuraduría de Chiapas alerta para localizar a la menor Adriana Isabel Gómez Díaz, de 10 años, quien desapareció el 26 de agosto en la colonia Nueva Palestina, en San Cristóbal de las Casas. Gobierno del Estado reconoce a los maestros que continúan al frente de sus aulas. La respuesta al llamado de las autoridades fue positiva, toda vez que únicamente salieron a las calles unos 4,000 maestros, afirma secretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar. Pedagogos marcharon sin camisa y en short para exigir plazas docentes. Más de 70 estudiantes egresados de educación pedagógica de la UNACH y escuelas particulares se manifestaron ayer con una marcha del Parque 5 de Mayo al Palacio de Gobierno y lo hicieron semidesnudos. Detienen a presunto feminicida en el norte de Chiapas. La Procuraduría de Chiapas detuvo en las últimas horas a un sujeto probable responsable de la muerte de una mujer, hechos ocurridos el 29 de junio del 2012 allá en Reforma. Aseguran madera que era transportada de forma ilegal en el puesto de control ubicado en la salida a Chiapa de Corzo. Se aseguró un automóvil en el que se transportaba de forma ilegal madera de diversas especies. En Chiapas se sigue formando los principios que inspiraron nuestra independencia, afirma el gobernador Manuel Velasco Cuello. El mandatario conmemoró el 192 aniversario de la proclamación de la independencia de Chiapas. Inicia la segunda temporada de cruceros en Puerto Chiapas. Arriba el crucero Regata de la línea naviera Oceanía Cruise, con más de 1,000 pasajeros a bordo. Lamentable la noticia que le voy a dar a usted esta mañana. Seguramente estaré enlazado hasta Comitán, pero me está informando a través de las redes sociales mi compañera y amiga Lulú Corzo, que falleció en las últimas horas el maestro César Francisco Corzo Espinosa. Falleció al mediodía de ayer en la Ciudad de México después de una larga enfermedad que lo mantuvo desquiciado. Pues fue trasladado ya en las últimas horas a Tuxtla Gutiérrez, donde está siendo velado en una inhumación en una funeraria. Le daré el dato en un momento más para que usted pase a saludar a sus familiares y acompañar a los restos del maestro César Francisco Corzo Espinosa, Premio Chiapas 1999. Y en temas nacionales, sin definir aún lugar y fecha del informe del presidente Enrique Peña Nieto, el propio presidente anunció que replanteará fecha, hora y formato del mensaje con motivo de su primer informe, mientras en la Cámara la Policía Federal blinda los accesos. Caen secuestradores en Cancún, operaban en Facebook. Le tendré los detalles. Bienvenidos al epicentro de la información. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información, porque la noticia somos todos. Acompáñame en los próximos 60 minutos. 26 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana de jueves. Para los que no tomamos, diría Cristian Flores, es jueves, pero para los que no tomamos, pues aunque sea agua y refresco, es jueves, así como lo escucha usted. Bienvenido esta mañana al epicentro de la información. Saludo con muchísimo gusto en el preámbulo de las noticias
al analista político y economista Fernel Galvez Rodríguez. Fernel, buenos días. Adiel Pereira Vázquez, muy buenos días. Pues aquí estamos nuevamente para poder hacer algunos comentarios y decirte, pues hoy es el tema prácticamente del momento, el tema de la educación, el tema de los maestros. Creo que es un tema bastante importante que tratar. La Universidad Nacional Autónoma de México sigue apostándole para que se desarrolle este país. Depende mucho de la educación. Ellos han puesto esa parte tan importante, pero creo que hay que tocar el tema de fondo para encontrar los equilibrios y encontrar a través de la educación el desarrollo. ¿Cómo catalogas al magisterio que se ha plantado en un término definitivo desde ayer, y que Chiapas era uno de los estados que se salvaban de esta situación y que hoy pues se han enviado una delegación a la Ciudad de México para reforzar pues esto que llaman una marcha, un plantón indefinido en la Ciudad de México, y que también lo establecieron aquí en Chiapas? Déjame decirte que son dos cosas importantes. Primero, déjame decirte, cuando ya son mayorías y ya es una situación ya de representantes de la educación en bloque, creo que ya también es preocupante. Hay que tomar cartas en el asunto. Creo que la mesa del diálogo, resolver las formas a través de la concertación, el diálogo, creo que es lo más importante. Las reformas sí son importantes, pero yo creo que hay que hacerlas graduales, no de golpe, para que también no perjudique los derechos laborales de otros que con mucho sacrificio han logrado durante muchos años en la conquista de su carrera. Entonces, pero sin embargo, la otra parte es que si hablamos de la educación, que nosotros tenemos un índice bastante bajo en cuanto al nivel educativo, entonces también la otra parte es de que también los niños se quedan sin clases. Entonces es una situación, creo que muy polémica, en la que los que gobiernan en turno, los legisladores, tienen una gran responsabilidad. También los maestros, ojalá que privilegien el diálogo para resolver lo antes posible este tema. Muy bien, estaremos analizando el tema a la media, después de la media, con Fernel Galvez Rodríguez, el tema de los maestros. Pero hay un llamado, bueno, solamente unos 4,000 se lanzaron a las calles y pararon en sus aulas. El resto, usted sabe que en Chiapas hay 62,000 maestros. El universo entre las dos secciones, 47, nada más las 7, una fracción minoritaria, digamos, en términos del universo que se maneja, de 52,000 maestros que integran aproximadamente la sección 7, solamente 4,000, es decir, 48,000 están trabajando. Y Adiel, y otra cosa tan importante, y muchos maestros nuevos haciendo filas para esperando una oportunidad. Ayer hubo una marcha después de las lluvias torrenciales que cayeron en la capital, una marcha de docentes, pedagogos que quieren una plaza, caray, hombre, ¿sí? Y marcharon semidesnudos. Caray, ¿quién no marcharía en esas condiciones cuando no tienen un ingreso y cuando tienen un título que los respalda? Y sobre todo que no tienen una plaza, que tampoco los respalda. Maestros que desquician la ciudad, que abandonan sus aulas, y otros que están en busca de una plaza. Me parece que la ironía de esto. Y a eso debía mi comentario, Adiel, que muchas familias hacen un gran esfuerzo por mandar a sus hijos a la escuela para que puedan estudiar, para que puedan obtener un título, y dicen ellos, bueno, para que ellos no sean como nosotros, que no tuvimos esa oportunidad, y al final no encuentran un espacio donde trabajar. Esa es la polémica, y creo que ese es el tema a tratar el día de hoy. Es correcto. Muy bien. Oiga, lamentable, ayer el maestro César Francisco Corzo Espinosa falleció al mediodía de ayer en la Ciudad de México. Ayer mismo fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez, donde está siendo velado en Inhumaciones Tuxtla, y se va a rendir un homenaje de cuerpo presente. Algunas instituciones educativas de gobierno estarán haciéndole este homenaje. Ojalá y pudiéramos conocer el dato exacto. Lulú Corzo, sobrina del maestro César Francisco Corzo Espinosa, es una compañera periodista de Comitán, siempre nos mantuvo al tanto de la situación de salud que guardaba el maestro en la Ciudad de México, que fue intervenido por un viejo mal que le aquejaba. El gran muralista y escritor chiapaneco César Francisco Corzo Espinosa, gloria de la cultura mexicana y universal, estaba siendo aquejado por un mal cardíaco en la capital del país. Es dueño de un impresionante currículo que abarca desde las esculturas de fibra de vidrio para las Olimpiadas de México 68 hasta los magnos murales elaborados con una técnica al fresco creada por él y la técnica del vitrificado que engalanan importantes edificios públicos de la capital chiapaneca.
Me parece que el mural más importante que tiene es el que está en el Palacio de Gobierno, al interior. Fernel. Es correcto. Sí, es escritor de obras como Toponimia Chiapaneca, palabras de origen indígena en el español, de Chiapas, fundición de hierros, Chiapas y la geografía mítica. El Señor de Esquipulas es un Cristo negro cuyo centro de adoración se encuentra también en el pueblo homónimo de Guatemala. Es posible que este traslado en el culto del sol terrestre a Tamaoxan se debiera a la persecución española de los cultos indígenas. Eso dice el maestro César Corso Espinosa en su libro Chiapas o la geografía mítica. Bueno, hace una relatoría en la información que tengo de Lourdes de Lulú Corso, su sobrina, hace una relatoría de la trayectoria tan importante que mantuvo el maestro César Corso, obras de caballete, paisajes y retratos en diversas técnicas creados con su genialidad franca, rebelde, bien plantada, forman parte de su aportación a la cultura. Fue premio Chiapas o es premio Chiapas por las artes en 1995, corrijo, no 99, fue 95, y candidato en 2012 por las ciencias, por sus excelentes aportaciones a la lingüística. César Corso nunca se arrastró silbante por alcanzar publicidad o reconocimientos, por lo que su obra pues es genuina y su triunfo es legítimo. Un abrazo al maestro César Corso, que hoy ha vencido al mundo. Un abrazo a su familia, un abrazo a Lulú Corso, una amiga por supuesto entrañable, corresponsal de la agencia de noticias Cuadratín, que tiene su sede allá en Morelia, Michoacán, de los hermanos García Davich, Francisco y Juan de Dios, aquí en Tapachula, y Francisco allá en Morelia, Michoacán. Un abrazo a los dos que hacen posible esta agencia de noticias. Cuadratín, y Lulú es corresponsal en Chiapas de esta importante agencia. Le doy un abrazo a mi esposa y a mis 3 hijos, a Grecia, a Mara y a Milé, y a Johan Adiel Pereira Cortés. Hoy estamos haciendo 21 años de casados. Qué interesante. ¿Cuántos años? Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Creo que es un ejemplo para la sociedad y para la familia. Tener esos equilibrios, porque lo importante es la comunicación, mantener la cordialidad, y un ejemplo para los hijos. Muchas felicidades, Adiel. Muchas gracias, Bernel, y gracias a usted. El mayor festejo que podemos hacer es portarnos bien. Así es. Y ser muy responsables. Bueno, un abrazo a mi esposa. Han pasado tantos años, mire usted, cuánto hemos vivido, gracias a Dios. Y le pido también muchas bendiciones para que sigamos en el camino de hacer su voluntad y de ser, por supuesto, ejemplo. Primero a la familia y ejemplo hacia la sociedad. Hay que mantener una importante imagen, y usted es uno de nuestros equilibrios importantes para seguir vivos en sentido físico y en sentido espiritual. Adiós, nuestro agradecimiento eterno. Vamos a saludar a Carlos Córdoba, entrando por supuesto en materia informativa. Carlos, allá en Tapachula, buenos días. Carlos Córdoba, buenos días. Bueno, creo que tengo un problema nuevamente en la línea telefónica. Ojalá el ingeniero Juan Carlos Velázquez estuviera muy cerca, como ayer lo hizo, para poder corregir este detalle. Voy a ir por la tangente, por el plan B. Ojalá pudiéramos conectar con Carlos Córdoba en un momento más, pero le informo que ayer ocurrió el tercer colectivazo, ¿sí? Cuando 2 unidades colectivas y un particular colisionaron en el Boulevard Belisario Domínguez y la 16 Poniente, aquí en la capital. Una familia completa, pues, y un joven, 6 personas en total resultaron lesionados. Los 2 colectiveros se echaron la culpa y al final se le echaron al particular. El pequeño Miguel Ángel Morales Gutiérrez lloraba porque paramédicos le quitaron la playera del Cruz Azul para poder asistirlo. 11 años de edad. Los pasajeros de diferentes edades no lograban entender pues lo que estaba ocurriendo. Lamentable. Habían personas que lloraban. En el caso de Alejandra Morales, de 40 años, lloraba cuando su pequeño pues estaba herido. También Julián, otro de los pasajeros, el comandante paramédico de la Cruz Roja, que acudió preso en ambulancia para darle la asistencia. También hay varios heridos, por ejemplo,
Lisbeth Morales Guzmán, de 22 años. También estaba lesionada. Y hay Magdalena Guzmán, de 40. Esta familia radica en la colonia Cerro Hueco y venía a bordo de una de las unidades. Juan Carlos Pablo, de 19, iba como copiloto en el colectivo con número económico 7112, placas de circulación 384049B, y pues le echó la culpa al chofer Roel Pascasio Ruiz cuando argumentaba que ante el perito de tránsito que iba despacio. Sí, le hizo una llamada incluso a su jefe y le dijo: jefe, lo cierto es que yo iba despacio, me embarqué, quise evitar el choque con una moto, mientras iba como diablos, oyó el unísono en labios de Juan Carlos y de Magdalena. Dicen que desde San José el colectivero transitaba muy veloz. ¿Se imagina usted? Desde San José, Terán, ya había transitado unos 10 kilómetros antes de impactarse, y al ir de poniente a oriente sobre el Boulevard Belisario Domínguez, el colectivo 7112, pegado al carril derecho, se estrelló en la parte trasera de un Chevy blanco con placas de circulación 660 TMM del DF, que permanecía estacionado sobre la acera. Juan Manuel alias Ayala, el conductor del Chevy, esperaba a su hija, que saldría de una escuela aledaña. Lo bueno que no había subido porque estaba embarazada, y tras el choque en la parte de atrás, el Chevy giró 90 grados y golpeó con la parte frontal al colectivo 6608, placas 3866119B, que era conducido por Roosevelt Santiago Santos. De nada sirvió las justificaciones o los pretextos de los tres conductores. Los tres fueron sancionados y detenidos. Tanto los lesionados pues estaban fincando ya el desistimiento, pero lo cierto es que pues hubo daños. Es el tercer colectivazo consecutivo en la semana. El lunes chocó el colectivo 87 de la ruta 87, hubo 11 lesionados. El martes, anteayer, el colectivo 9701 de la ruta 97, 7 lesionados, y ayer las unidades 7112 y 6602, 5 o 6 lesionados. Lamentable lo que ocurre en este transporte público aquí en la capital chiapaneca. Carlos Córdoba, te saludo nuevamente, buenos días. No, estamos iguales. Ojalá y podamos poner música, por lo menos alguna ranchera, aunque sea. Bueno, voy a enlazarme por la otra línea con Carlos Córdoba. Si me contesta por la otra línea, por supuesto, le voy a saludar a Carlos Córdoba. Oiga, la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió la alerta Amber para lograr la localización de la menor Adriana Isabel Gómez Díaz, de 10 años de edad, quien desapareció el pasado 26 de agosto en la colonia Nueva Palestina, en San Cristóbal de las Casas. Voy a tener los detalles, pero saludo a Carlos Córdoba por esta línea. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Adil? Muy buenos días, es un gusto saludarte en esta mañana, al igual que el auditorio de Vicente Informativo. Recordarás que el día de ayer tocábamos el tema de la seguridad que se vive en el municipio de Ciudad Hidalgo. Bueno, pues el día de ayer también la comunidad del ejido Colonia La Libertad también hicieron ese llamado, esa reunión con el presidente municipal de Ciudad Hidalgo. Bueno, piden a las autoridades castrenses y también a las estatales que se den esa seguridad pues que se necesita. Vamos a escuchar al presidente municipal, Cruz Aguilar, que comenta al respecto de esta situación que prevalece en esta frontera sur. Las autoridades militares, federales, que nos apoyen, que nos brinden esa seguridad que se debe dar en el municipio de Susante, y también al Estado se le pide también más elementos de todas las corporaciones para que nos brinden la seguridad que se debe de dar en este municipio. El gobierno municipal también tiene que hacer toda su parte y pedirles de que esta mesa de trabajo que se acaba de llevar a cabo aquí en el Ejido de la Libertad, tenemos que ser responsables
responsables y ver la manera con todas las autoridades hacer un plan de trabajo operativos y ver la manera que se den resultados, acción, que es lo que necesita la gente. Bueno, acabas de escuchar al presidente municipal, quien pide pues precisamente a las autoridades que se den esa seguridad, ya que recordarás que también últimamente habían habido asesinatos, pero pues ya con esta situación que está prevaleciendo en esta zona, recordemos también que es parte fundamental, que es el paso de la entrada aquí a México desde Guatemala. Entonces, esta situación que se está viviendo en esta zona fronteriza. Y fíjate, cosa curiosa, Adiel, para finalizar, déjame decirte que precisamente se comentaba al respecto de que ahora han estado entrando, está por iniciar el mes patrio. Bueno, se ven aquí ya en la Perla del Soconusco, donde ya se venden los banderines, las banderas, las cornetas, todo lo relacionado a esta mes patrio. Bueno, pues ¿de dónde crees? ¿De dónde viene? Bueno, pues todos tienen ahí un pequeño eslogan, dice Made in China. Entonces todos se están metiendo por esta zona fronteriza y es triste y lamentable que nuestras fiestas patrias se estén celebrando con esta situación. Les están ganando prácticamente a todos los artesanos y los que se viven aquí en Tapachula con esta situación por las fiestas patrias en este mes de diciembre. Y bueno, pues había que poner un poco más de atención en ese aspecto de la zona fronteriza. Y bueno, pues es lo que tenemos en este jueves. Y también felicitarte, Adiel, por estos 21 años que llevas con tu familia, y sabemos que eres un hombre agradable en el aspecto de platicar contigo, y bueno, también esa unión que tienes con toda tu familia, bellísima por cierto, y me da gusto y un saludo fraternal a cada uno de ustedes, Adiel. Muchísimas gracias, Carlos, te mando un abrazo también y muchísimas gracias por esas palabras. Gracias, buenos días. Un abrazo, nos escuchamos mañana, Carlos. Mañana estarás de viaje, bueno, ¿no? Te confirmo nada más que el día de mañana, en la mañana tendremos que partir a lo que es el puerto de Coaxacualcos con el equipo de la Universidad Autónoma de Chiapas, que estará jugando el día sábado a las 4 de la tarde, ahí precisamente en ese puerto tan maravilloso que bonitos recuerdos tenemos. ¿A qué hora sales, Carlos? Salimos a las 6 de la mañana. Caray, estarás viajando. Carlos, te mando un abrazo y como siempre muy dinámico, y también gracias por esa amistad pues que nos une a los dos, por supuesto, tan bonita y tan preciosa, hay que valorarla. Carlos, un abrazo. Igualmente, y un saludo a toda tu familia. Gracias, Carlos Córdoba, un gran amigo, por supuesto, y también a su hermano Rodolfo, dos tapachultecos que conservo muy bien en la amistad y en el corazón, Carlos y Rodolfo. Oiga, le mando un abrazo también a mi primo hermano Carlos Díaz Pereira, se acaba de comunicar por las redes sociales, Facebook, me está informando que en la carretera de Villacorso a Villaflores están cobrando de 200 a 500 pesos el peaje, es decir, la pasada. Están haciendo negocio en pleno agosto. A ver si que están haciendo su agosto en agosto. Sí, caray, no la perdonan. Son los plantonistas que están que tienen tomadas las carreteras en la zona de la Frailesca, ya en Villacorso, y están cobrando peaje de 200 a 500 pesos para que puedan pasar. Ya no es una petición, dice que es una extorsión, un soborno, una extorsión más bien. Es peaje, claro. Bueno, peaje, sí me comentan aquí que es, pues es el paso para que puedas, el salvoconducto. Es una cuota económica para poder transitar de un lado a otro, ¿no? Así es, una cuota económica. Bueno, pues ahí está el dato. Ojalá que las autoridades de transporte puedan poner un alto a estos plantonistas que buscan la manera de sobrevivir, ¿sí? Y una de estas es extorsionando, pidiendo un peaje, una cuota para poder transitar. ¿Y cuántos automovilistas no transitan por ahí? Una zona muy concurrida, la zona de la Frailesca. Pues hay que poner un alto a esto. Voy a darle este dato que estaba proporcionándole antes de saludar a Carlos Córdoba. La Procuraduría de Chiapas ha emitido una alerta, la alerta Amber, para localizar a la niña Adriana Isabel Gómez Díaz, de 10 años, quien desapareció de la colonia Nueva Palestina en San Cristóbal hace apenas 3 días, el 26 de agosto. La niña, quien nació el 21 de febrero de 2003, mide 1.40, bueno, 1,40 m y pesa aproximadamente 23 kilos. Es de complexión delgada, cara ovalada, tez morena, cabello negro, boca mediana, labios gruesos, mentón ovalado, nariz chata y ojos en color negro.
Al momento de su desaparición, vestía pants color morado, zapatos escolares color café, blusa manga corta, celeste con dibujos estampados y una sudadera en color rosa. Cualquier información puede comunicarse usted a la línea gratuita 01800 220 2011. 01800 220 2011. También se encuentra a su disposición los números de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 y la página que puede usted consultar, la www.pgje, las siglas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, .chiapas.gov.mx. También puede enviar su mensaje a través de Twitter a las cuentas oficiales @PGJE Chiapas y @Amber Chiapas. La colaboración suya va a ser muy importante para detectar y para localizar a esta menor que desapareció hace 3 días en San Cristóbal de las Casas. Gracias por tu colaboración. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con el tema de los maestros. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El sistema DIF Chiapas, que preside la señora Leticia Cuello de Velasco, inició una serie de estrategias de profesionalización para que el personal conozca y desarrolle habilidades de planeación estratégica, que ayuden a optimizar el proceso de gestión pública de esta institución. La presidenta del DIF Chiapas, señora Leti Cuello de Velasco, explicó que los recursos son con el fin de proporcionar un esquema de rendición de cuentas transparente de las actividades que realiza la institución que encabeza. Agregó que la promoción de la cultura de transparencia fortalecerá la confianza ciudadana, además de una sociedad mejor informada respecto a la gestión que realiza la administración actual. Y es que el desarrollo de una cultura de la transparencia y de la evaluación es una condición necesaria para las buenas prácticas en política social, ya que permite rendir cuentas a la ciudadanía sobre los procesos logrados en materia social. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Probando micrófonos, tomando niveles de audio. Jefa, ya están listas las nuevas secciones de historia, medio ambiente, pueblos indígenas. ¿Ya llegaron los especialistas en salud y la campeona olímpica Paola Espinosa? Sí, y también Rayito Colombiano con su nuevo disco para poner a bailar a todo el país. ¿Y los locutores? ¿Dónde andan los locutores? A ver, producción, búsquenme a los locutores, por favor. Muy pronto México estará en tus oídos en la hora nacional. Espéralo. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Hola, soy Silvia Olmedo y el próximo 6 de septiembre estaré en Tuxtla Gutiérrez dando una maravillosa conferencia en el Centro de Convenciones Poliforum. Hablaré de autoestima, relaciones de pareja, psicología, sexualidad. Recuerda, el 6 de septiembre. A perder la libertad. Solo líderes. Vamos por la salud. Un programa de entrevistas y cultura de la prevención, donde podrás resolver tus dudas en torno a tu salud. Conducido por el Dr. Eloy Morales Pola y en la producción por el licenciado Diego Morales Coutinho. Escúchanos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en esta, tu radio favorita, la nueva 94.7 FM. O bien visítanos en www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook y Twitter, @Eloy Morales Pola y @Patrón Dieguito. Vamos por la salud. Como me invento arte de magia, como logro que me...
Los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso tenemos una cita en su programa Me Queda Claro, a través de la nueva FM 94.7. Me Queda Claro, reflexión, análisis y crítica. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. La nueva FM 94.7. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Epicentro en México. Siete de la mañana, 34 minutos. Vámonos en un recorrido de la información nacional. Amparen a madres del caso de ABC, según abogados. Y es que, según el abogado Gabriel Alvarado, un juzgado federal facilitó un amparo a las madres de las víctimas del incendio en la guardería sonorense ABC. Y con ello, la Fiscalía Federal tendrá la posibilidad de revisar la evidencia sobre los supuestos responsables del incendio del inmueble. Presenta el CENTE agenda de trabajo para analizar reforma educativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentó a legisladores de las comisiones de la educación en las cámaras de diputados y senadores una propuesta de agenda de trabajo para los próximos 3 días, en donde se propone analizar la reforma educativa. Profesores de la CENTE se reúnen con diputados. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arribaron a una reunión con diputados en un hotel de Paseo de la Reforma, luego de que el encuentro no se pudo llevar a cabo en la Cámara de Diputados ante el cerco policial que mantiene en el recinto legislativo. Cordero, interesado en dirigir al PAN, a punto de despedirse de su cargo como presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el panista Ernesto Cordero reiteró su interés por buscar la presidencia de Acción Nacional. Dictan auto de formal prisión al X20. El juez 1 del distrito en materia de procesos penales federales dictó auto de formal prisión a Mario Armando Ramírez Treviño, el X20, presunto líder del Cártel del Golfo, y sus cómplices Pedro Cruz Barrientos y Gerardo López Ramírez. CENTE reforzará marchas y plantones al no obtener respuesta a sus demandas. Al no obtener respuesta presidencial a la demanda, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia que se reorganizará y traerá más contingentes al Distrito Federal para reforzar sus marchas y plantones. Urge PAN, sobre todo en frenar bloqueos y marchas de la CENTE. La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso urgió a los gobiernos federales y locales restablecer al Estado de Derecho del Distrito Federal y frenar los bloqueos y marchas que afectan a los ciudadanos que han sido prácticamente secuestrados por las disidencias magisteriales. Ley del Servicio Profesional Docente será analizada, discutida y probablemente votada en la primera semana de septiembre. La Ley de Servicio Profesional Docente, con la cual se completa la trilogía de leyes secundarias en materia educativa, será analizada, discutida y probablemente votada en la primera semana de septiembre. Así lo afirmó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. 7 de la mañana con 37 minutos. Esta ha sido la información más importante y más relevante a nivel nacional. Muchísimas gracias, Cristina, por tu reporte esta mañana. Voy a enlazarme en un momento más con Joaquín Pérez Mesa para poder enlazarme. Ojalá que sí pueda hacerlo por esta vía, por la línea telefónica. Mientras tanto, le comento esta mañana, ayer estuvo el gobernador Manuel Velasco Cuello en Comitán de Domínguez. Ayer se festejó el 192 aniversario de la independencia de Chiapas y en ese marco el mandatario estuvo encabezando este evento de la proclamación de la independencia de Chiapas. Ubilia Pérez Coutinho tiene la información. Ubilia, te saludo con muchísimo gusto esta mañana. Buenos días.
Adiel, muy buenos días, un gusto saludarte. Déjame comentarte que al encabezar la conmemoración del 192 aniversario de la proclamación de la independencia de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco refrendó que durante su administración se seguirán formando los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto y honestidad que inspiraron dicha gesta histórica. Desde el Parque de la Corregidora en el municipio de Comitán, Velasco Cuello aseguró que preservando la paz, la libertad y la justicia, su administración honra la memoria de quienes hace más de 19 décadas iniciaron las insurgencias para lograr una vida independiente, soberana, justa y libre. Durante esta gira de trabajo, el mandatario señaló: Hoy como ayer nos impulsa el gran valor de nuestra gente, así como la fortaleza de nuestras instituciones. A más de 192 años de la independencia de Chiapas, hemos crecido unidos bajo los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto y honestidad. Y son valores que durante los 6 años de este gobierno vamos a seguir fomentando y fortaleciendo entre cada una y cada uno de los ciudadanos, y principalmente entre los funcionarios públicos. El gobernador señaló que el Plan Estatal de Desarrollo enmarca políticas públicas que buscan justicia social para brindar las mismas condiciones a todas y todos los chiapanecos, garantizando el respeto a los derechos humanos sin distingo de género, raza, edad, capacidades, lengua o religión. Por ello, convocó a los 122 ayuntamientos, organizaciones civiles, políticas, sociales, religiosas y productivas a seguir los principios por los que los héroes lucharon, para que el día con día la entidad crezca y sea más fuerte, logrando así el Chiapas justo que soñaron nuestros próceres. Mi reporte esta mañana, muy buenos días. Muy buenos días, Euvilia, gracias por tu reporte esta mañana. Saludo a Joaquín Pérez Mesa, ojalá pueda hacer contacto con él por esta vía. Joaquín, buenos días. No, bueno, ojalá que el ingeniero Velasco pueda escucharnos esta mañana. Oiga, le comento ya entrando al tema, ayer hubo un llamado, un reconocimiento que hace el gobierno del estado amplio a los maestros que siguen al frente de sus aulas. Han sabido atender el llamado de las autoridades, pero sobre todo han privilegiado el derecho a la educación de los niños y niñas de Chiapas. Esto lo manifestó el secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, ante el llamado que habían hecho un día antes, la víspera, ante autoridades estatales al magisterio chiapaneco de conducirse por la vía de la legalidad, permaneciendo en sus centros de trabajo. La respuesta fue positiva por la gran mayoría de los maestros que se quedaron a trabajar. El titular de la dependencia de gobierno señala que afortunadamente la mayoría de los niños y niñas están dando clases donde deben estar, es decir, en el salón de clases, pues según datos de la Secretaría de Educación, de los aproximadamente 82,000 maestros que hay en Chiapas, únicamente salieron a las calles alrededor de 4,000, es decir, un 5% aproximadamente salió a las calles, hizo caso omiso a la advertencia del gobierno y sobre todo el clamor de los padres de familia por pues seguir dando clases y cumplir con el calendario de 200 días de clases. Chiapas necesita de maestros comprometidos, responsables con vocación y amor por la enseñanza, ya que ellos serán los formadores de las futuras generaciones, por lo que algo que el gobierno del estado les reconoce y la sociedad les aplaude es esta acción, precisamente de continuar firmes impartiendo sus materias frente al salón de clases. El encargado de la política interna de Chiapas dijo que el gobierno del estado respeta las demandas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero deben saber, dijo, que no pueden violentar y pasar por alto el derecho de la niñez chiapaneca de recibir educación, ya que no se puede seguir siendo rehén de algunos cuantos. Deben saber que ustedes son los creadores del porvenir de los niños que son las futuras generaciones de nuestro estado y de nuestro país. Un niño con maestros responsables y comprometidos será un buen ciudadano, ¿sí? Un niño así, buen chiapaneco y buen mexicano. Y mientras tanto, el secretario general de la sección 7 del CENTE, Adelfo Alejandro Gómez, encabezó ayer la marcha y el paro indefinido del magisterio en Chiapas para protestar como parte del movimiento nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en contra de la reforma educativa y sus leyes secundarias.
sobre todo la que está pendiente, que es la ley del servicio profesional del docente. Sin haber tenido el acuerdo de una asamblea estatal como comité ejecutivo seccional, el secretario general, identificado entre los liderazgos de la coordinadora en Chiapas, participa en este movimiento que afectó ayer miércoles a miles de niños de primaria y secundaria, y tras haber instalado su plantón en el Zócalo capitalino aquí en Tuxtla, donde están de manera permanente, el dirigente de las 7 precisó que en asamblea del movimiento la tarde de noche del mismo miércoles iban a definir la ruta a seguir. Todavía no hay una ruta. Anoche la estaban planeando los compañeros del magisterio, dice el dirigente, iban a valorar si asistían, cuántos asistían a dar clases a partir del lunes, si reiniciaban o no, o como muestra de voluntad política realizarían asambleas delegacionales y regionales para bajar la información y pedir al gobierno estatal y federal que asuman su responsabilidad para que coadyuven a resolver este conflicto. ¿Sí? ¿Cuál conflicto, caray, hombre? Es una cortina de humo para los maestros, porque lo que deben hacer es dar clases. Dar clases. Está Joaquín por la línea telefónica. A ver, voy a enlazarme en un momento más. Dejamos así el tema de Joaquín Pérez Mesa. Es imposible técnicamente poder enlazarnos en estos momentos. Lo cierto es que el magisterio, pues hoy no hay pretexto. Quieren capacitarse, ahí está. Quieren reformas que les beneficie, sí, tienen derechos, pero también tienen obligaciones y tienen que pasar por un filtro de examen para poder saber si nuestros hijos están en buenas manos o en manos de quién, ¿sí? Hay maestros, discúlpeme usted que se lo diga, no saben usar una computadora y con eso quieren enseñar a los niños, ¿sí? Pues no se vale, pues para eso el gobierno les paga y tienen que capacitarse. Bueno, toco el tema de una vez con Fernel Gálvez, el tema del magisterio, y un tema importante también en política externa e interna, pues es el tema del Parlamento Centroamericano. Fernel, el tema de los maestros, caray, ¿qué tanto ocupa ahora este tema que había dejado de ser un punto importante en la palestra? Creo que son dos cosas, Adiel. Primeramente, tú sabes que la educación en México, por instrucción de la Carta Magna, debe ser laica y gratuita. Es correcto decir, hoy se aprobaron en otros momentos, ya en otras legislaturas de la Cámara de Diputados, ser obligatoria hasta la preparatoria. Entonces, sin embargo, sí se han hecho algunos cambios, pero sí requiere mayor presupuesto. Creo que el problema está y radica en el presupuesto donde se tiene que ver. Sin embargo, lastima también la otra parte, pero sí también debe de hacerse el examen correspondiente. Es decir, han logrado la conquista laboral durante muchísimos años. Yo creo que lo importante va a ser cómo encontrar también la parte de los legisladores y la parte de los maestros el equilibrio para que de una u otra forma no se pueda permitir sin dejar clases a los alumnos. Te voy a decir por qué. Es una situación normal. En cuanto tú empiezas a motivarte para trabajar y de repente te quedas un día sin clases, igual pierdes el interés. En México, de una u otra forma, no es suficiente las horas de clases que tenemos en comparación de otros países. Sin embargo, también no se puede igualar la cantidad de presupuesto que llega con relación a otros países. A nosotros en México, por ejemplo, se está aplicando en la educación, decíamos en otros programas, el 8% del Producto Interno Bruto, cuando en realidad nada más se está aplicando lo que dice la Carta Magna, de 5 a 5.5%, del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí hace mucha falta la inversión económica. Sin embargo, hoy tenemos la reforma petrolera, el recursos a veces no da de una u otra forma, cada día somos más, entonces cada día estamos en un mundo de competencia. Entonces es una situación que se tiene que hacer. Sí se requieren reformas estructurales en el país y de manera sincronizada para que esto pueda caminar. Entonces yo creo que estamos hoy ante una situación bastante polémica. Déjame decirte que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha aprobado ya la intervención de la Fuerza Pública en la Ciudad de México para llegar a otros extremos. Es muy preocupante, déjame decirte en este sentido, porque al rato pueden surgir otros detalles y agruparse de cierta forma otros grupos, y lo importante es que también necesitamos estar en paz. Y cuando empiezan de una u otra forma las inconformidades de diferentes grupos sociales, al rato también los inversionistas que de buena voluntad también quieren invertir, retiran sus capitales
capitales, y eso nos deja también en peores condiciones. Entonces yo creo que lo más importante aquí sí es buscar, hay unas partes de la reforma donde habla también de que se requieren de mayor cantidad de horarios para poder responderle mejor a la educación de nuestros hijos. Eso es importante. Yo creo que hay cosas que se tienen que aceptar, hay otras cosas que hay que acomodarse a la reforma, y hay otras cosas también que los maestros que tienen muchísimos años, que hay diferentes generaciones, que a lo mejor estas reformas también, y los legisladores ojalá pudieran retomar para hacer aplicación de algunas de las reformas, pero de manera gradual, para que los que ya van también, que ya le dedicaron toda su vida al magisterio, son 30 años también que a veces le dedican a toda, y que de una u otra forma, a mí me ha tocado ver cómo algunos trabajadores ya están a punto de jubilarse con algunos derechos que alcanzaron, y con las reformas pierden muchos derechos. Entonces yo creo que lo más importante es encontrar, porque por uno pagan todos en este momento. Hay muchos maestros, déjame decirte que se ha perdido también esa calidad. Antes el maestro era el consejero, era el abogado, era el psicólogo, era todo el que venía caminando y tenía una relación directa con la comunidad. Esa parte también se ha perdido, y creo que también es la parte que hay que recuperar para asesorar mejor y educar mejor. Entonces, y la otra parte, se ha perdido el compromiso. Se ha perdido el compromiso social, esa parte, pero también hay que decir la otra parte, Adiel, que también las políticas públicas de una u otra forma también han dejado mucho que desear. Y en esa tarea creo que también los legisladores, a mí me sumo yo también de manera responsable en su momento que tuvimos esa oportunidad de caminar para allá. Entonces, también la clase política deja mucho que desear. Han habido muchas críticas también a los legisladores, a la clase política. Entonces, yo creo que hay que poner las reformas en su conjunto para que eso se puedan discutir. La mayor número de responsabilidad la tienen hoy los legisladores. Déjame decirte que hoy es una situación bastante complicada, pero bueno, yo espero que tanto los legisladores como el gobierno federal, que prácticamente la polémica está ya, el gobierno del Distrito Federal, tomen de manera muy rápida resolver los problemas de una vez en la mesa, antes de que sigan los niños, muchos miles de niños también sin clases, porque eso causa un tropiezo muy grande al desarrollo del país, porque también los niños pierden una secuencia para poder ir a la escuela. Llega un momento que dicen, bueno, ya no saben si sí ir o no ir, y muchos desertan incluso en esas circunstancias, y por eso tenemos una situación muy complicada. Déjame decirte que seguimos siendo Chiapas y Oaxaca uno de los primeros lugares en analfabetismo, y es otra parte que no hay que tocarla. Se ha perdido el compromiso social, del servicio social de los diferentes ángulos. Yo te decía en otros programas que otros países, incluso Centroamérica, han logrado erradicar el analfabetismo, no nada más de llegar a dar clases. Taiwán, por ejemplo, que le dedica el 12% de su Producto Interno Bruto a la investigación, y prácticamente fue el origen de Japón y de China bajo esas investigaciones, y hoy son potencias económicamente hablando. Entonces, yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de otros países, cómo se han desarrollado, y en ese tenor creo que nos puede servir como referente para lograr un mejor desarrollo en este país. Yo creo que hay que encontrar los equilibrios para que esto pueda resolver los problemas lo antes posible. Ni que los niños se queden sin clases, y sobre todo, y la otra parte, a lo mejor creo que lo más conveniente también sería invertirle mayor recursos a la educación. ¿Qué son las leyes secundarias? Porque la gente lo escucha en las noticias, aquí lo mencionamos, pero no les ha caído el 20 a la sociedad. ¿Qué son las leyes secundarias a esta gran reforma que se plantea, o que lo plantea el presidente de la República? Porque luego ni los maestros saben de qué se trata y salen a marchar. Las leyes primarias son las que especifica prácticamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posterior a esas leyes vienen las otras que emanan. Sí, las otras que emanan, que van directa, en este caso, otra de las que emanan es el Congreso del Estado, es una secundaria a la establecida ya de la Carta Magna, y a partir de ahí se encuentra, por ejemplo, la ley de servicio profesional docente, que ahí está una parte, esa es una ley secundaria. Que mantiene trabado el diálogo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma está exigiendo, la parte federal, la Secretaría de Educación estará exigiéndole al docente prácticamente que de manera continua esté llevándose a cabo sus exámenes correspondientes, y de lo contrario perdería la plaza si no cumple con ciertos requisitos. Creo que les dan incluso un tiempo perentorio para que vuelva a presentar el examen mientras se queda sin plaza. Así es. Sin embargo, déjame decirte, están pensando, la reforma también plantea de que ya no sean las plazas que se entreguen por los 30 años, sino que vayan siendo ya de una u otra forma examinadas en cierto tiempo determinado.
¿Qué te quiero decir? Eso le pega mucho a los maestros que ya tienen 20, 25 años. Que se han enquistado en el presupuesto. Exactamente. Es ahí donde las reformas secundarias deberían de llevar de manera gradual, lo que yo te vengo diciendo, para que no perjudique a ciertas generaciones que con tanto sacrificio y durante mucho trabajo han conquistado algunos derechos laborales. Pero el gobierno también ha sido el alcahuete, ha creado este Frankenstein, que es el magisterio, un monstruo. Hoy tiene la lideresa en la cárcel, a Elvester, que el mismo PRI la creó para intereses afines al partido, sí, como un grupo de choque o de crecimiento, pero luego ya no supo cómo destruir ese monstruo. Esa es la otra parte importante que tú acabas de tocar, Adiel, porque también los partidos políticos han creado a sus propios medios para poder limitar o adelantar algunas cosas. Creo que estamos ante una situación tú lo acabas de decir, ante una situación bastante complicada. También el sindicato ha hecho sus males, tanto los sindicatos, entonces, no estoy en contra de los sindicatos, no lo digo en calidad de un militante de izquierda, lo digo en calidad de economista. También los sindicatos de una u otra forma dentro de sus conquistas llegan después a atropellar otros intereses que de una u otra forma le perjudican al desarrollo del país. Sí, sin duda alguna, yo creo que uno de los peores errores que se tienen acá es que, como tú lo dijiste, el problema es que luego ya no puedes controlar lo que tú mismo creaste, un acto de corrupción, básicamente, ¿no? Ahora, si a eso se liga lo que dice Cristina, los mismos partidos políticos tienen privilegios porque tienen comisionado a maestros. Por ejemplo, el PT, la mayoría de los dirigentes del PT en Chiapas o del país son maestros que cobran por una plaza y no dan clases, están comisionados a un partido político, o hacen política o dan clases o dan educación. Es una situación que hay que corregir, Adiel, en todos los aspectos. Yo creo que hoy en día ningún partido se salva, todos los partidos han dejado mucho que desear, incluso se acaba de aprobar, déjame decirte, las candidaturas ciudadanas. Creo que eso va a ser un éxito para los ciudadanos, porque los académicos, ha habido un divorcio en el asunto político educativo, ha habido un divorcio entre la parte social, empresarial y la clase política. Ha habido un divorcio y no se ha trabajado de manera conjunta. El día que haya un conjunto de estos tres vertientes importantes o sectores importantes, la clase política, la clase académica y la clase empresarial, y puedan hacer un entendimiento y poder caminar, creo que este país va a ser otro. Muy bien. Es muy largo el tema, pero es muy corto el tiempo. El tema perdón, Cristina, pero me gustaría que abordara. Ya estamos en la agenda de la visita que harán el grupo de diputados o legisladores del Parlamento Centroamericano que van a llegar a Chiapas en septiembre. Coméntanos esto, Fernández. Sí, déjame decirte, Adiel, bajo la invitación de dos municipios, del municipio de Mapastepec, Chiapas, y Villaflores, Chiapas, de la Frailesca, tiene la intención, junto con el gobierno del estado, de poder trabajar una agenda, sobre todo migratoria, donde caer en la congruencia. Es decir, se le ha exigido durante muchísimos años a los Estados Unidos que no penalizara la migración, cuando en Chiapas la teníamos penalizada la migración, hasta en el 2008 que se despenalizó, se derogó el artículo 123 de la Ley General de Población, y hoy en base a eso, una ayuda humanitaria prácticamente que tiene que tener mucho cuidado, porque lo tiene que manejar los DIF municipales, porque para que esto no se violente, porque el acompañamiento, el guía, el cobijo te causa problemas, porque estás prácticamente ahora sí que infringiendo la ley y violando el artículo 123, o mejor dicho, la ley, no el 123, se derogó el 123, la Ley General de Población. Entonces, con esto quiero decirte, Adiel, que hacen su visita, arriban a Tapachula el próximo 2 en la tarde, van a estar el 3 en Mapastepec y el 4 aquí en Villaflores. Déjame decirte que este ha sido un interés del gobierno del estado por mostrar la mano amiga y sobre todo la congruencia. Esto lo ha mencionado mucho el gobierno del estado. Déjame decirte que nos venimos participando ahí como organismo no gubernamental a través de MIPAS, que es Movimiento Internacional de Mediación para la Paz, como organismos no gubernamentales. El gobierno del estado ha implementado esta parte tan importante. Hoy el gobierno federal, con el lamentable fallecimiento de hondureños y de centroamericanos con el descarrilamiento del tren allá en Tabasco, déjame decirte que el Estado mexicano aplicó muy bien la parte humanitaria, regresó y repatrió prácticamente sus cadáveres a sus diferentes países. Entonces, una situación que se pretende ahí en estas casas del migrante que se van a inaugurar en estos dos municipios es prácticamente darle por lo menos el cobijo de una noche para que puedan descansar de manera humanitaria, para que ellos puedan estar ahí. ¿Cómo funcionaría entonces? ¿Habría un
patronato que... Va a haber un patronato prácticamente y sobre todo coordinado por los DIF municipal de cada uno de los municipios y por lo menos a lo mejor... Es una casa especial. Es una casa especial donde puedan tener por lo menos alimento por un día y sobre todo que puedan cerrar los ojos y descansar en su trayectoria de su sueño americano en tránsito por Chiapas, que puedan cerrar los ojos pero con la seguridad que no sean asaltados en una casa donde se puedan bañar y al siguiente día hacer nuevamente partir con rumbo al sueño americano. ¿Qué capacidad tendrá para albergar? Son casas a lo mejor no muy grandes, pero podrán albergar incluso hasta 80 migrantes por noche, entre de 40 a 80 migrantes. Se está manejando, la información que tenemos ahí con los presidentes municipales es de que se pueden tener nada más colchonetas. Los recursos de los ayuntamientos no les da prácticamente para ello, porque si al rato también tú los permites que estén más días y más tiempo, al rato también te va a reclamar a otras comunidades de que se le esté dando la atención a otros que no son chiapanecos. Este programa, ¿no? Claro que sí. Déjame decirte que la Secretaría de la Frontera Sur, que tiene el licenciado en su responsabilidad, el licenciado Enrique Zamora Morlet, están implementando esos programas, nos explicaban ellos cómo están trabajando esta situación y creo que eso es bastante importante. Creo que es la mano amiga, la mano humanitaria del gobierno del estado y de los municipios, de la Secretaría de Desarrollo de la Frontera Sur para enlace para la cooperación internacional, y creo que es bastante importante y está mostrando a los centroamericanos, creo que la congruencia. Lo que no nos gustaría que nos hicieran allá, creo que lo mismo debemos hacer nosotros acá, darle un trato por lo menos en respeto a sus derechos humanos a los centroamericanos. Muy bien. El presidente del Parlamento Centroamericano es... que es el diputado José Leonel Vázquez Búcaro, que es originario salvadoreño, que forma parte de las filas del FMLN, y va a estar acá con nosotros, y incluso él estaba solicitando estar en algún programa de radio, de televisión y todo el asunto, y estaba solicitando esa parte. Entonces si correcto, si ustedes lo ven conveniente, pues a lo mejor él podría estar haciéndole una visita por aquí el próximo. No, pues adelante, pues te agradecemos Ariel, para que podamos nosotros hacerle llegar esta invitación a la gente del Parlamento Centroamericano. Ferner, muchísimas gracias y aquí estaremos pendientes. Sería entonces el próximo martes. El próximo miércoles sería, el próximo miércoles, cuando estarán yendo a inaugurar la Casa del Migrante en Villaflores. No sería el miércoles. El miércoles. Muy bien. Y aquí se va... De aquí se va un foro de OIM y que va a presentar, y también el DIF, sobre un tema sobre migrantes y sobre temas humanitarios, que va a encabezar incluso la señora Leticia Cuello de Velasco, que es la presidenta del DIF estatal. Entonces creo que es un tema bastante importante, que el gobierno del estado está retomando eso. Creo que Chiapas ha sido muy sensible en ese aspecto y creo que es digno de reconocerle el trabajo que vienen haciendo, y por eso vienen estos diputados y le hacen el reconocimiento a Chiapas. Ferner, muchísimas gracias y aquí estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Adiel. Gracias. Ahí estamos a la orden. Ferner Gálvez Rodríguez. Tomás Aguilar ya está en la antesala de Amanecer Informativo, le dará a conocer noticias importantes que por hoy a nosotros se nos queda en el tintero, pero importante fue la marcha de ayer de los desnudos, marcharon sin camisa y en short para exigir plazas docentes, pedagogos de la UNACHI y de escuelas particulares. Estas noticias, por supuesto, en un momento más con Tomás Aguilar. Cuídese mucho, gracias por acompañarnos en Epicentro Informativo. Hilda G, por supuesto, Grecia Montserrat y Cristian Morales, que está atento en espectáculos. Cuídese mucho, buen provecho, buenos días. La Nueva FM 94.7 presentó. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información, porque la noticia somos todos.